Buenas tardes, nuevamente les doy la bienvenida a este ciclo de reuniones que hacemos en Libertad y Progreso. En este caso, tenemos una oportunidad de conversar con María Eugenia Talerico. Bienvenida, María Eugenia, un placer charlar contigo. Y María Eugenia es experta, es abogada, pero es experta en temas de corrupción y en temas específicamente financieros, me parece, ¿no? Y además, por supuesto, fue vicepresidenta de la UIF y también de una ONG que es Será Justicia, ¿verdad? Creo que seguís estando allí, ¿verdad? Sí, sí, hoy soy la vicepresidenta. Después de muchos años, soy la vicepresidenta. Excelente. Y además has tenido una participación en política, ¿no? Y estás en Republicanos Unidos, entiendo. Entonces sería interesante que nos cuentes un poquito antes de entrar en el tema, porque el tema de hoy, les anticipo, es la justicia, son las mafias enquistadas en el poder, como hablaba en su momento Cavallo, que esa frase me quedó en la cabeza para siempre, porque creo que fue una buena descripción de lo que nos pasa en Argentina, ¿no? Porque no solo para ver la coyuntura específica de este momento que todo el mundo está hablando, sino me parece que es muy interesante, si te parece, pues, María Eugenia, que ingresemos en lo profundo del tema, ¿no? ¿Cuál es el problema estructural que tiene Argentina en ese tema y si es posible o no salir de allí? Así es que, pero antes de eso me interesaría que nos cuentes un poquito de ti. ¿Cómo fue este tema? ¿Cómo fue tu participación en el gobierno, en la entrada al gobierno, o sea, dejar el sector privado y ahora esta idea de hacer un salto a la política? Bueno, gracias a Agustín y a la Fundación por obviamente tenerme. Eh, el salto fue, la ONG Será Justicia, me convoca a mí el Colegio de Abogados de la ciudad, que querían armar como una ONG para disputar las elecciones en el Colegio Público de Abogados. De hecho, se organiza una lista que salió segunda, con mucha autonomía, porque ahí obviamente las alianzas y que yo, pero nos mantuvimos solos con Guillermo Lipera, que era quien encabezó esa lista, y así entré 6 años al Tribunal de Disciplina, 6 años porque renové 2 veces en elecciones ese cargo, y es un cargo ad honorem, que me gustó mucho, porque la verdad que era estar en un tribunal de ética, te imaginas, de los abogados de la capital, que es la barra, digamos, más importante, el colegio más importante de la Argentina, con más de 80.000 matriculados, era muy, muy linda tarea. Después, esa cuestión de disputar elecciones, así como en una cuestión medio amateur, porque tenía que ver con los abogados, sí, hacia el 2011, 2012 y 2013, donde el kirchnerismo empezó a acentuar un ataque a las instituciones, nos encontró, o me encontró desde Será Justicia, como mucho más activa frente a esos embates que tenían al Consejo de la Magistratura como un campo de batalla, casi literalmente, porque además atacaban personalmente a sus miembros para ver si renunciaban o podían conmoverlos. Me acuerdo mucho el caso del doctor Recondo. Atacaban al doctor Fait, que era un juez de la corte bastante ejemplar, que estaba grande, pero que lo necesitaba en esa silla, toda esa embestida por el tema Clarín. Después empezaban al doctor Campagnoli, porque fue el primer fiscal que descubre rutas financieras que conducían a toda la maniobra que estaba haciendo BAE a los Kirchner. Entonces le hicieron un jurado de enjuiciamiento, lo suspendieron el sueldo a Campagnoli. Empezaba a verse todo esto, el proyecto de democratización de la justicia, ¿no? Este contrapoder que les molesta tanto, porque obviamente es contramayoritario y es el contralor por excelencia, entonces siempre trataron de controlarlo. Democratización de la justicia que se las declara inconstitucional, la justicia, la ley, porque tenían un Congreso en ese momento con unas mayorías, con un 54% que había sacado Cristina de Kirchner, con unas mayorías que era una escribanía de gobierno. Después también ahí pasó la validación, la ley que aprobó el pacto con Irán, donde obviamente me encontraban como muy activa en la calle. O sea, ahí descubrí una parte militante mía, más allá de que siempre supe que tengo mucho carácter. Ahí estaba en las calles y nos enfrentábamos con Yala Cámpora, me acuerdo Tailade, que era uno de los que más salía ahí a defender, y nada, era casi que de nariz a nariz que nos mirábamos defendiendo estas cosas. Y bueno, finalmente, ahí yo digo, el kirchnerismo despierta un interés en muchas personas. Qué sé yo traía una educación que como que la política es de otros, esa educación además más del interior, de que era un tema de punteros y de gente que estaba en la política y que no sabía muy bien qué hacer de su vida, entonces se dedicaba casi que a eso. Entonces los que éramos productivos y teníamos posibilidades en el sector privado, era como que a eso no nos dedicábamos, ¿no?
pero creo que el kirchnerismo despertó seguramente en mí esta beta de pelear por cosas que tenían que ver con esa estabilidad o ese cuidado de las instituciones del Estado de Derecho, la justicia y demás. Así fue que cuando asume el gobierno, está por asumir, pierde las elecciones en el 2015, una alegría, una sensación de una oportunidad muy grande. La verdad, el Ministerio de Justicia ya estaban nominándolo al doctor Garabano, y preguntan en Será Justicia los distintos ámbitos, porque había que cubrir muchos lugares, quienes estaban en condiciones de asumir. La verdad es que había tenido como dos ofertas cualquiera, pero yo no necesitaba salir del sector privado para ir a ocupar un cargo público. O sea, si yo podía seguir potenciando mis conocimientos, siempre fui abogada penalista, con pasos por los estudios del doctor Salvi, los doctores Díaz Cantón, bueno. Entonces me entrevisto y le digo, miren, esto es mi currículum. A mí me encantaría una división de asuntos penales, tributarios, que tenga la envergadura y el enforcement para poder hacer las cosas bien, la unidad de información financiera, toda la cuestión del lavado de dinero, la pata penal que tiene la unidad es muy, muy importante, la parte regulatoria, la verdad que la aprendí muy rápidamente al lado del doctor Federici, que es un líder que tuvo la unidad de información financiera muy importante, y rápidamente me preparé mucho y fui una de las evaluadoras en materia de prevención, funcionamiento de la UIF, o sea, la evaluación que le hace el GAFI a Panamá, entonces fui una de las 5 expertas. Bueno, la parte esa regulatoria por ahí la conocía menos, rápidamente la pude estudiar, soy muy estudiosa, así que con eso más el líder, lo pude complementar rápido esa parte de los conocimientos, pero si no todo el área penal de la unidad de información financiera que finalmente pude hacer. Pero ahí fue donde por mis antecedentes me dicen, bueno, el doctor Federici va a ser uno del presidente, vamos a ver cómo sigue todo para una selección que era con audiencias públicas, y así es como termino nominada para ocupar este organismo que lo hicimos y lo ocupamos, y la gestión fue muy técnica, o sea, era un organismo que es un organismo de investigación, de control de inteligencia. Toda esta impronta la trajo el presidente y obviamente se blindó para poder trabajar con la mayor autonomía e independencia que tienen que tener esos organismos. Era una UIF que no estaba recibiendo información internacional de ninguna naturaleza porque le habían cortado el vínculo internacional de inteligencia financiera por el caso Nisman. Había habido un episodio donde la UIF violó todos los estándares de secreto, de cuidado de la información, de la fuente y demás. Entonces la UIF estaba desconectada del mundo, y terminamos con nuestra gestión presidiendo a Egmont, que es el grupo que nuclea todas las UIF del mundo, que necesitan mostrar estándares de funcionamiento para poder hacer esto. Así que así llego a ese organismo, a una función pública de 4 años, muy interesante, de un aprendizaje increíble, y bueno, así que más o menos esa es mi historia hacia la función pública, que pensé que iba a dejar para no retomar nunca más, y me llamó López Murphy, y bueno, acá estoy de nuevo. Sí. Con lo cual, digamos que tenés experiencia en el sector privado, en las ONGs y en el gobierno, con lo cual tenés una buena mirada más amplia que, digamos, la mayoría claramente de los abogados o de los argentinos en general. ¿Cómo es tu evaluación de la justicia? ¿Es posible una justicia independiente en Argentina? Está este tema de que uno tiene la sensación de que hay una parte de la justicia que está de un lado, otra parte de la justicia que está en el otro, o hay una justicia independiente. Digamos, con la experiencia que has tenido, por ejemplo, cuando entras en el tema de los cuadernos, ese famoso tema donde vimos que obviamente las cosas se van interrelacionando porque hay empresarios que no son solo los políticos, ¿no? Sino que también tenés los empresarios involucrados cuando hay una coima siempre hay dos lados, ¿no? Y después está el famoso de quién es más culpable, el que peca por la paga o el que paga por pecar, ¿no? Pero, y también hay distintos tipos de coimas, ¿no? La coima que pones para que te destraben algo que es lógico que te destraben, que te ponen un problema para... Y otra que para mí es diferente, otra es una coima que se hace para obtener beneficios que no son santos, ¿no? O sea, que son como distintos grados. ¿Hacen esas diferenciaciones? ¿Cómo ves ese tema? Me interesa mucho tu perspectiva sobre todo de todos estos temas, ¿no? Pero sobre todo de ver si es posible una justicia independiente que realmente evalúe a los distintos, digamos, a las distintas fuentes de la corrupción, que incluso distintas ideologías y demás. Bueno, es larga la pregunta, te aviso, así que me cortás cuando... porque hablaste de muchas cosas. Primero, si es posible en la Argentina.
La verdad que ahí el organismo por excelencia para tratar de cuidar y blindar a los jueces es el Consejo de la Magistratura, pero está politizado. Después hay una relación con el poder, porque estamos hablando de un fuero, porque si no parece que habláramos de toda la justicia, y en realidad cuando hablamos de corrupción y dirimir los casos, eso estamos hablando del fuero federal en general, lo que conocemos como DOROPI, el fuero federal donde se dirimen los grandes casos de corrupción sistémica y estructural que son los que afectan a la integridad económica y financiera en un país y su desarrollo, porque lo contaminan su integridad y con eso la estabilidad. Ahí está como DOROPI. La seducción y el juego de poder de esos jueces con los funcionarios a los que tienen que investigar durante el poder siempre fue una relación muy complicada. Sobre todo la época de la servilleta de Menem. Si me preguntás qué pasó con el segundo periodo presidencial de Menem, que hay una gran ampliación de esa justicia de 6 jueces a 12, de 6 fiscales federales a 12, hubo ahí ya un problema grande con lo que voy a resumir, porque si no es muy largo de contar, la servilleta de Corach. Ahí empieza un problema. Pero después el problema que hay con la justicia y esa relación también, porque ¿cuál es esta con la inteligencia? Que los sobresueldos y los sobresueldos que se percibían venían de la Agencia Federal de Inteligencia, que siempre tuvo una actuación muy destacada en las investigaciones de casos complejos, no para tergiversar ni decir que se estaba haciendo todo mal, sino en el buen sentido de la Agencia de Inteligencia como inteligencia criminal para los casos penales. En la época de Menem pasaban esas cosas, esa cosa con el poder, la Agencia Federal de Inteligencia, posibles sobresueldos, algunos sí, otros no, pero ya esa conquista de, digamos, Carlos Menem, ¿no? Era un tipo muy seductor en todos los sentidos de cómo él se movía. Pero lo más grave que sucede es con la ideologización, porque la ideologización viene con Kirchner y con Verbitsky, todo este plan del pacto, donde la lucha por los derechos humanos y esas banderas que ellos empiezan a levantar desde mi punto de vista para hacer política, no por un interés tan genuino, empieza a cooptar ideológicamente y se funda lo que se llama justicia legítima, donde había, con esto de que la corporación judicial siempre eran los parientes de unos, de otros, los que accedían y demás, ellos ideologizan. En general, cuando les tocan las causas, hay una gran protección de la corrupción en los actores de justicia legítima. Bueno, y hoy hay un comunicado frente a estos hechos de corrupción que se están investigando, la causa de vialidad y lo que hizo Luciani, que ni siquiera aparece escrito por juristas y sin embargo lo está emitiendo justicia legítima, de que hay persecución judicial, que hay lawfare, qué sé yo, y está hasta escrito mal. Pero el problema ahí es la ideologización y toda una cobertura de jueces que con esta cuestión de los derechos humanos crean las secretarías, empiezan a desarticular todo ese sistema de lo que fue la ley de obediencia debida, punto final, las nulidades que vinieron y empezar a ejecutar fallos para revisar todo eso que se había terminado en la Argentina un poco con el fallo a la Junta. Ahí para mí es donde empieza un gran problema en la justicia. Entonces, más allá de esta relación con el poder, ahora hay como una ideologización y parecen que unos están de un lado y los otros están de los otros. Siempre fue muy complicado, pero algunos se han preservado de eso. Y un país que tiene una debilidad institucional tan grande y una cuestión con el manejo del poder, donde todos festejan el cumpleaños en una embajada, porque de hecho hay que decirlo, ¿no? Porque en los países donde no son serios no es casi serio nadie. Entonces de pronto una embajada donde están todos juntos festejando cumpleaños, que vos mirás y decís, ¿qué está pasando acá? Entonces, eso es un problema, pero hay gente que se preserva lo individual. Y entonces acá, con la debilidad institucional, son muy importantes las personas. Y entonces si me preguntas si es posible en la Argentina, creo que ante esa debilidad institucional dependemos mucho de las personas. Idóneas, porque la persona idónea es más difícil conmoverla, con mucha convicción, con mucha ética del ejercicio de la función pública y lo que tiene que ir a hacer. Si me preguntás si la unidad de información financiera... ¿no? Porque requiere un enorme coraje poder enfrentarte a ese poder que estás describiendo, ¿no? Ahora, Sí. pero entonces, ¿vos te imaginás que, por ejemplo, Luciani y su equipo pueden llegar a ser el equivalente a lo que fue el juicio de Mani Pulite en Italia? Porque creo que lo interesante de lo que pasó en Italia
Que después hay que ver si funcionó, porque la pregunta es 20 años después qué pasó, ¿no? O sea, si realmente se transformó Italia o no, cosa que tengo mis dudas, pero me interesaría tu visión también. Pero el Mani Pulite fue interesante porque fueron 4.000 personas, entre empresarios y políticos, que pasaron por la justicia. Porque en realidad si uno empieza a tirar la piola, ¿no? Con los cuadernos, con todos estos temas que han pasado y demás, ahí se puede llegar mucho más profundo de lo que está apareciendo todavía hoy, ¿no? ¿Vos lo ves de esa manera? ¿Cómo te lo imaginás? Yo creo que al Manipulite aparece ahora una comparación, no sé si viste con el Nunca Más, y otra vez esto que pone Luciani en su alegato de decir corrupción o justicia como dos modelos de país, y un decir basta, nunca más, y hasta acá llegamos con esto porque la Argentina no puede seguir desangrándose así, o bueno, o será corrupción, ¿no? Sí, bueno, Vilma Y Ripoll me decía el otro día, que también te le agrego a la pregunta, me decía, lo que habría que hacer es una CONADEP de la corrupción. Eso también me interesa cómo lo ves, cómo le responderías. no, un observatorio, yo creo que hay dos casos urgentes, no solo del observatorio con ADEP de la corrupción, sino también del narcotráfico. Argentina no es joda que estamos en una región con una amenaza muy importante, porque hay los principales países productores de cocaína están acá. Y hoy además con esa ligazón de los narcoestados, como pueden ser Venezuela, Nicaragua, Bolivia, bueno, el rol que está cumpliendo Cuba ahí, estos narcoestados se están aprovechando de países como el nuestro hoy, con esos gobiernos que sin duda del 2003 al 2015 tuvieron esta corrupción sistémica e estructural, pero que ahora volvieron al poder, y que pueden ser parte de una instalación de las organizaciones del narcotráfico que aprovechan de estos índices de corrupción para venirse a la Argentina. Hay señales muy preocupantes en Rosario, pero también en el Gran Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, muy preocupantes, donde empieza toda esa cuestión de crimen organizado, lavado de dinero, corrupción, narcotráfico, financiamientos de campaña. Estamos en una situación crítica con gobiernos como este. Entonces los observatorios serían para poder unir, porque no hay articulación. Sí, la procuración los fiscales tienen una procuración experta en narcotráfico que tiene más información de todo el país, pero acá hay que juntar a todos los jueces críticos de las provincias críticas y de la provincia de Buenos Aires para ver cómo se están moviendo las organizaciones y las redes, porque todo tiene que ver con todo, no solo las redes del narcotráfico, sino de la política, cómo estás haciendo el financiamiento y todo. Eso es solamente con el observatorio, como vos decís, pero en serio, ¿no? Porque si no, vos no sabés qué organización tiene Salta. Había un clan Loza, que fue a uno de los que le aplicaron este decreto de extinción de dominio, que estaba en Salta cada vez más grande, y toda la red estaba en el conurbano bonaereñse también, con casas, no voy a decir el nombre, con casas, porque no es Nordelta, que es como otro country muy importante y todo, y esa desconexión les dio años de ventaja. Entonces, en los dos sentidos digo, porque esta corrupción que tenemos hoy, y la película de los alineamientos regionales, o la película no, los alineamientos regionales que estamos teniendo son muy preocupantes en esta materia también, ¿eh? Ahí yo mezclo, si querés, los casos del avión, el asesinato del fiscal paraguayo Pesi, es toda la misma problemática de triple frontera, corrupción, narcotráfico, hidrovía, cargamentos. Acaban de aparecer 1.600 kilos de cocaína en un depósito muy cerquita del puerto de Campana. Entonces, digo porque estos dos observatorios me parece que son muy importantes, porque ahí la degradación es cada vez más grande. Entonces digo, vamos a corregir lo económico, pero vamos a tener todo este tema de degradación institucional, de integridad, de corrupción, de lavado de dinero y narcotráfico, muy complicado en la Argentina. Pero volviendo un poco a esta cuestión de la independencia, los organismos de control, el Banco Central, la necesidad de que el Banco Central ha sido independiente alguna vez en la historia económica argentina. Vos sos seguramente más apto que yo para contestar esto, pero no tengo la sensación que eso haya sucedido. Entonces, ahí las individualidades con honestidad, con coraje, son muy importantes, y no quiere decir que nosotros en la Unidad de Información Financiera hayamos tenido, que no hayamos tenido que estar a los codazos. Tuvimos un gobierno, hay que decirlo, porque a veces como que no saben, ¿viste? Vienen y vos decís, vos estás sentado en la Unidad de Inteligencia Financiera, cualquier ciudadano argentino que esté medianamente formalizado
Yo tengo datos de todos, los registros de automotor, los autos, sus hijos, cuentas financieras, si opera en la bolsa, seguros, o sea, es una unidad de inteligencia financiera, que además puede salir al La mundo. fundación tenemos que informar cada una de las donaciones, que son chiquitas y demás, igual hay que informarlas por montos irrisorios, ¿no? Están mal regulados, no llegamos a reformarles la regulación, la verdad, porque todo el canal regulatorio de las ONGs y las donaciones tiende a prevenir financiamiento del terrorismo, no tanto lavado, más allá que la tipología de la Argentina puede ser que cooperativas, mutuales, algunas sean usadas como vehículos del lavado, están sobrereguladas, no hay ninguna duda, no llegamos a modificar con un enfoque basado en riesgo, y recuerdo los estándares a las fundaciones. Pero te quiero decir, no teníamos un gobierno con una voluntad de cooptarlo todo para controlarlo. Pero la política a veces no sabe que no te puede venir a pedir información. Che, ustedes están ahí. Mis amigos del poder piensan que yo accedo a la información, que un presidente, que alguien que esté más arriba nuestro, que es el ministro de Economía, accede. Vos tenés que decir que no, que sos una unidad de inteligencia, que es secreto, que la confidencialidad es fundamental para que el mundo te mande información, que la información tiene que estar blindada porque es muy peligroso que cualquiera tenga una información de inteligencia financiera que esté en mi unidad de información. Entonces, hay que explicar algunas cosas. En plena campaña, ¿te imaginás lo lindo que era venir a una WIS y decirme, che, decime qué tenés de fulano? Porque acá en la Argentina, además, todos tienen algún problema si no miras con lupa. Entonces, bueno, había que enseñar que esto no era así. Y cuando estuvimos en casos estratégicos como es los cuadernos, porque los cuadernos revelan la matriz de corrupción argentina, y ahí después si querés te digo por qué asociación ilícita del 2003 al 2015 versus matrices de corrupción que uno tiene que ir mirando y sin duda emprolijando, porque si no es muy difícil salir de esta, porque además nuestros círculos de corrupción no son tantos ni tan grandes, ni nuestro producto bruto es tan grande, ni los que mueven el amperímetro de la obra pública y en las contrataciones que el Estado son tantos, entonces no es tan difícil, ¿no? Pero cuadernos, me fui de lo que te quería contar con cuadernos. No, bueno, cuadernos trae el desafío de la investigación de los privados y de los grandes empresarios argentinos, porque obviamente ahí estaban todos. Bueno, la unidad de información financiera, no con un camino fácil, denunció a los empresarios, causa que después con el cambio de gobierno terminó archivada, específicamente a los empresarios por lavado, por el siguiente esquema. Cuando estuvo el sinceramiento fiscal, porque voy a hablar en términos generales, el sinceramiento fiscal hizo que muchos, el más exitoso del mundo en términos de Producto Bruto, el que hizo Macri, que muchos sinceran sus cuentas en el exterior. Después salta cuadernos. Como después saltó cuadernos, resulta que vos me habías revelado una cuenta en el exterior, vos dueño de una de las grandes compañías contratistas, donde los movimientos de tu cuenta resultan llamativos a la luz de las contrataciones públicas con sobreprecios que tenías. Entonces dijimos, ojo, porque como vos hiciste contrataciones con el Estado con sobreprecio, para sacar esa plata de tu compañía probablemente usaste circuitos de facturaciones apócrifas, esa plata que te fue a tu cuenta corriente puede ser el producto del lavado de dinero, porque previno sobreprecio de la obra pública, sacaste la plata con evasión, con facturaciones apócrifas y fue para una cuenta tuya. Había que investigar el patrimonio también de esos empresarios para saber si no habían lavado dinero producto de la corrupción argentina. Y esas cuentas las teníamos y la información estaba. Entonces, muchos fueron denunciados no como una hipótesis si son culpables, sino diciendo, miren estas cuentas, porque de modo concomitante con la corrupción en la que habían los esquemas de corrupción que participaron, estas cuentas se alimentaron con mucho dinero. No es fácil, hay que hacer lo que hay que hacer. Pero ¿cómo va a terminar ese episodio? O sea, ¿los cuadernos terminan en nada? Porque eso es una de las cosas que desesperan en Argentina. Los argentinos no tienen confianza en la justicia. Y un país, yo como economista, te diría que el principal problema económico de la Argentina es que no funciona la justicia. Porque entonces, si no funciona la justicia, se provoca algo que Fukuyama, viste, en su libro hablaba de trust. Hay un capitalismo basado en la confianza. Pero ese capitalismo basado en la confianza requiere que funcione la justicia. Si la justicia no funciona, los argentinos no nos tenemos confianza unos a otros. No solo no tenés confianza en las instituciones, tampoco tenés confianza en tus colegas o en empresas unos a otros y demás. Y eso genera una pérdida de productividad tremenda y te diría hasta de felicidad.
Porque en una sociedad donde hay mucha corrupción, donde no hay confianza y demás, todo es más complicado. Entonces, el costo es inmenso. ¿Vos ves a dónde va a terminar toda esa causa? ¿O ya está archivada definitivamente? Bueno, igual acabas de describir los grandes efectos de la corrupción, que minan la seguridad jurídica porque corroen las instituciones y ni siquiera las reglas de la libre competencia son tales, se alteran, porque las reglas son del más corrupto, del más amigo, del que pagó sobreprecio, del que no hace Entonces, obviamente, esto de la confianza y la gran importancia de una justicia eficiente, rápida, y que resuelva los problemas de la impunidad o de la lucha contra la corrupción en serio, que es el fin de la impunidad. La lucha contra la corrupción no es más ni menos que el fin de la impunidad. Hay muchas complejidades en la Argentina, pero yo creo que es como un momento en el que estamos tocando fondo en todo sentido. La causa de los cuadernos, imagínate, que acá en la de vialidad que ves, solamente con los abogados que defienden a los funcionarios hubieron 51 recursos ante la Corte, o sea, llegás todas las instancias impugnativas hasta la Corte, y es una causa que está desde el 2008 en trámite. La complejidad es muy grande cuando en cuadernos, además de los abogados de los funcionarios y con todas las vías recursivas que tiene nuestro código, que es bastante garantista, tenés a los abogados de los empresarios, que estamos hablando de la élite de los abogados argentinos. Entonces es una causa de muy difícil resolución en las instancias como las que estamos viendo Vialidad Nacional, donde están los funcionarios y BAE, que es un testaferro en verdad, o sea, BAE no es un empresario de los que sabemos que son verdaderos emprendedores, innovadores y toman sus riesgos, sino que es una persona que pusieron en una compañía para decir vos vas a recibir toda la obra pública y después esa plata es mía porque además va a ir a mis hoteles. Entonces, para mí cuadernos hay que buscarle una solución que no va a sonar bien porque parece que lo estoy sacando de la justicia, pero es de política criminal en el sentido de la recuperación de los activos que esas políticas de obras públicas, los fondos que se extranjeran. El nuevo Código Procesal Penal, viste que Alberto Fernández se fue de la causa de la festichola de Olivo resarciendo el daño supuestamente que Sí, hizo su pagando. comportamiento ilegal. Un desastre, porque además, ¿cuál es el resarcimiento de un daño integral, como dice la ley, que tiene que hacer una persona que hizo esa fiesta en el medio de todo lo que nos estaba pasando, de todas las prohibiciones impuestas, de todas las amenazas que... Bueno, pero el tema aparte es la reparación integral de los daños, que es una salida que tiene el nuevo Código Procesal Penal, que lo usó, está en plena vigencia y prueba en Jujuy y Salta, pero ese código se viene, ese sistema acusatorio, y ya esas cláusulas de resarcimiento integral de los daños están puestas en marcha también acá. Yo creo que acá hay que hacer un gran acuerdo con las empresas, en serio, que se retiren los directorios que estuvieron en los tiempos en que los hechos de corrupción sucedieron. Hay que meterle todas las políticas de integridad que prevé la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, obviamente modificar los esquemas de transparencia de las obras públicas, quizás con asistencias internacionales, y ver cuántos son los daños, que son enormes, enormes. Yo los tenía calculados, pero no quiero decir una pavada en el número, pero por menos frente a un economista, pero son 10 veces Vialidad Nacional. Entonces, creo que hay que hacer un gran acuerdo en el marco de la Procuración del Tesoro de la Nación, traer a las empresas públicas, armarles los contratos de integridad y no una especie de multa o de resarcimiento de los daños que se han provocado. Vemos cómo se lo devuelven a la gente, porque en definitiva la plata del Estado es mi esfuerzo personal, es la plata nuestra que se fue ahí, y hacer un gran acuerdo integral y ofrecérselo a esto, al tribunal y a los fiscales, para ver si toman esto como una reparación integral de los daños, porque si no, ese caso va a ser un caso que difícilmente veamos a un Luciani acusando a empresarios y a funcionarios. Creo que hay que tomar esa causa como una oportunidad para sanearnos un poquito. Acá las políticas públicas, lo que se hizo en Singapur como lucha ejemplar frente a la corrupción y una de las señales más grandes de desarrollo, hay que empezar a hacerlo algún día. Y creo que todas estas causas lo que revelan es que Argentina no da más de negociados. No podemos llegar todas las instancias penales con denuncias, todos sueltos. Por eso se habla de asociación ilícita. Si vos revisás 2003 a 2015, todas las causas de corrupción que hay, donde hay una centralidad en el Ministerio de Debido, vamos a decirlo, que además estaba controlado por la Sindicatura General de la Nación, que estaba a cargo de su esposa,
Entonces, ese eje de obras públicas, pero que son todas las políticas de energía, de transporte, de obra pública, todo lo que pasaba por ese ministerio, que está gravemente contaminado por hechos de corrupción y estructuras usadas para delinquir, eso es la asociación ilícita. Tiempo, roles determinados, cada uno cumplía su rol, el más alto nivel enterado, porque en el caso específico de vialidad, hasta en la ley metían el perro. Las leyes de presupuesto iban acompañadas de una planilla de obras públicas con determinación de a dónde iba a ir cada recurso, donde metían el perro. O sea, ahí las planillas de felicidad, dijo Capitanich, y otro dijo que eran las planillas de la triquiñuela. O sea, nuestras leyes en 34 obras iban acompañadas de planillas que en muchos casos tenían muchísimas inconsistencias, y cuando después se rendían cuentas en la cuenta de inversión, que es decir, cómo invertiste tu presupuesto, y tenés que machear el presupuesto con la cuenta de inversión, se aprobaban en el Congreso cada 4 años las cuentas de inversión. Entonces, toda esta estructura mal hecha hay que reformar. Primero, cada uno tiene que cumplir sus roles, porque fíjate lo que te estoy diciendo de ese Congreso que avalaba obviamente todo lo que hacía el kirchnerismo, ¿no? Pero después son matrices que hay que poner un poco Ahora, de... María Eugenia, yo te tengo que hacer estas preguntas que me están haciendo acá porque hay una insistencia, se repite bastante, me están haciendo una pregunta y me dicen, bueno, ¿vamos a ver presa a la vicepresidente? ¿Vamos a ver presos a alguien, a algunos de los empresarios? O sea, más allá por supuesto, Báez, López, pero digamos, de los dos lados. ¿Cómo ves eso? Porque probablemente va a haber una condena, pero ¿va a haber una condena firme? ¿Cuándo? Bueno, hemos visto, yo creo que lo que hizo el doctor Bonadío, hoy fallecido, con esta ejemplaridad, porque yo no quiero decir los metió preso, entonces se arrepintieron todos, porque es el speech kirchnerista, ¿no? Esa ejemplaridad de la corrupción, que tenemos que empezar a hacer esa conexión entre corrupción, violación de derechos humanos, alteración de las reglas de la democracia. O sea, cuando nosotros nos demos cuenta de los graves daños que provoca este tipo de corrupción en nuestro sistema democrático y todo, vamos a empezar a entender la gravedad cierta, ¿no? Porque si no es como que la corrupción existe, es un problema social en la Argentina casi que cultural, pero no lo abordamos desde el punto de vista de los verdaderos daños. Sentencia condenatoria va a haber, espera, porque estaba hablando de Bonadío, los empresarios fueron presos. Acá vimos empresarios presos, nunca en su vida se esperaban estar detenidos frente a un caso de corrupción, porque yo fui a la gravedad de la corrupción para decir, son medias leves a veces las penas en los delitos de corrupción. Fíjate que a Vudú, por querer quedarse con Chicone, por extorsión, por medio de la extorsión, le dieron 6 años, no parece mucho. Entonces, por lo menos seamos ejemplares en las sanciones que reciben. A Vudú, la Unidad de Información Financiera, sin sentencia firme, pedimos que se ejecute la sentencia y lo metieron preso, por 2 votos contra 1. ¿Por qué? Porque estamos hablando de corrupción, y de una corrupción sistémica y estructural que estos tipos instalaron, y entonces fue preso, y fue preso con el argumento de que quizás podía eludir el cumplimiento de la condena porque tenían protección regional. Entonces, ahora te dicen que solamente van a ir presos si hay sentencia con condena firme. El tema es, primero, dije lo de Vudú para que sepamos que se pueden romper algunos paradigmas, porque Vudú no tenía sentencia firme. Esa es la famosa doctrina Irursum que tanto los aterroriza, pero la doctrina Irursum, en casos de corrupción como los que padecimos los argentinos, y con estas argumentaciones, es aplicable. Y los aterroriza, obviamente. Entonces a Cristina Fernández le va a llegar una sentencia cuando ya tenga 70 años. Y las facultades de los jueces de darle prisión domiciliaria son facultades reales existentes, y es probablemente lo que suceda. Cuando quede firme. No creo que le apliquen este peligro que no va a cumplir la condena, y que entonces con toda la protección internacional que tiene, además su hija estuvo en Cuba todo el tiempo que duró casi el gobierno de Mauricio Macri, donde aparecía involucrada en los casos, así que no creo que que a Cristina le apliquen esto. Entonces la vamos a ver probablemente con una prisión domiciliaria, pero para mí la pena más ejemplar en la función pública va a ser la inhabilitación que va a recibir, inhabilitación especial para el ejercicio de los cargos públicos, que también se va a quedar a ser efectiva cuando quede firme la condena,
Y habrá que ver ahí si la agarra como senadora, con los fueros de senador y qué va a hacer la Cámara, o si fue candidata el año que viene, fue candidata a presidente o lo que sea, y pierde las elecciones y se queda sin fueros. Entonces, presa va a ser difícil, quizás sí prisión domiciliaria, la inhabilitación me parece que para los argentinos es, porque yo no quiero venganza, yo quiero que no pueda ser nunca más presidente ni nada de los argentinos, si me preguntas, porque los delitos que cometió son horribles. Entonces, esa inhabilitación es importante. Tiene también inhabilitación Yo coincido absoluta. que por mí me encantaría que vaya con sus nietos, no tengo ningún problema. Pero sí es cierto que la Argentina requiere ejemplos también, ¿no? Porque si tenemos que cambiar la Argentina hacia adelante, los ejemplos creo que son válidos, son importantes. Empezó a haber condenas, ¿no? Porque uno tiene la sensación de que no, pero está condenado Debido, está condenado Vudú, está condenada Milagro Sala, Jaime, va a ser condenada Cristina Fernández de Kirchner. Ahora en noviembre están las audiencias en Otesur y Los Sauces, que es esa que lograron evitar el juicio oral con un sobreseimiento con 2 jueces que tienen un pedido de juicio político ahora. Eso lo van a revocar también, porque fue tan horrible el sobreseimiento, tan irregular e ilegal, que eso la Cámara de Casación, hubo un fiscal otra vez que apeló, otra vez los fiscales, más allá de que ahí hubo una disidencia de una juez que no estaba de acuerdo, y ahí está Máximo y Florencia, y ahí también está muy comprometida. Si esa causa llega a juicio oral, que ya la tenemos a las puertas del juicio oral, porque logró, va a tener otra sentencia. Entonces empieza a haber sentencias, fue tan aberrante lo que pasó, ¿no? Pero yo creo que empieza a haber sentencias. El tema hoy combustible, bueno, quedaron los funcionarios condenados, Cristóbal de Sousa no, pero eso también está siendo revisado. Entonces, Mm. bueno, hay como lento, pero ciertas resistencias. Hasta el 2015 estos casos no se podían investigar. Entonces se iniciaron en el 2008, el 2011, con distintas denuncias que hacían Stolbizer, Carrió, Burri, se iniciaban, pero hasta el 2015 el encubrimiento era total. En la Procuración del Tesoro de la Nación se quemó un servidor entero, se robaron el servidor, lo borraron, donde estaba toda la información de las compañías offshore de Lázaro Báez, por donde estaba toda la ruta. Había un servidor que Abona, tuvo una causa penal por esto, lo borró. Entonces el encubrimiento hasta el 2015 fue total. A partir del 2015 se pudo investigar, y hoy los avances son importantes. Lo que pasa es que, bueno, volvieron al poder y volvieron a tratar de hacer todo. Pero creo que vamos en camino de eso. Habíamos retrocedido muchos puestos en materia de lucha contra la corrupción argentina en los índices de transparencia internacional. Bueno, ahora otra vez estamos muy mal, ¿no? Sí, y dime, en estos últimos minutos que nos quedan, me gustaría entrar en un tema que nosotros hemos investigado algo en la Fundación, pero me gustaría tu opinión, es qué reformas se pueden hacer en la justicia para mejorarla, suponiendo que el año que viene yo creo que es probable que pierda el peronismo, y tal vez es probable hasta que incluso que pierdan ambas cámaras. Entonces va a haber una oportunidad de hacer reformas profundas. Ahora, cuando hablo con algunos de los actores de los que pueden venir, hay algunas dudas si es factible, por ejemplo, empezar con lo que, y te consulto si es para ti también o no, lo más importante que sería reformar el Consejo de la Magistratura, ¿no? Para despolitizarlo, para que el nombramiento de los jueces sea mucho más transparente. Muchos me hablan, y me gustaría tu opinión también sobre ese tema, si es cierto que en los, digamos, en los jurados a veces se anticipan las preguntas, hay gente hay jueces que conocen las preguntas antes de llegar al, digamos, a ser parte de la terna y demás. Hay, según lo que me han dicho, pero me interesa también, vos que conocés mucho el tema de adentro, que por ahí una persona está en el puesto 17 y lo suben para que llegue a estar entre la terna. Todo ese tipo de cuestiones. ¿Vos crees que, primero, es importante, es lo más importante, y segundo, lo podemos reformar? Lo podemos reformar porque hay una ley, después de la inconstitucionalidad que decretó la Corte, hay una ley que no terminan de negociar. Le vamos a poner esa palabra porque es tremendo, realmente es como un toma y daca. Si esa ley se dicta seriamente, como vos decís, con algunas mayorías que permitan avanzar en temas institucionales en serio, y sin que los gobiernos sean seducidos por ese poder que da tener el Consejo de la Magistratura adicto, en serio, si hablamos en serio,
esa ley es clave, esa ley es clave. Y entrar en la ley en cuestiones que habían sido dejadas para la regulación del Consejo de la Magistratura, como es esto de la entrevista, que es un reglamento interno que se dicta al Consejo de la Magistratura, donde no importaba tanto el examen, con la entrevista te hacían sortear, pasabas a segundo lugar y se terminaba. Sin duda es más transparencia, sin duda es menos estructura, sin duda es más tecnología, es más auditoría de gestión, no hay auditoría de gestión, no hay estadísticas serias como para poder tener un diagnóstico que te diga, bueno, a ver, qué juzgados están trabajando bien, cuántos casos tienen en trámite, cuánto demoran en resolverlo. No hay estadísticas y auditorías. Había Vos muchas ves a resistencias. Cambiemos haciendo, por ejemplo, ahora sé que están comprando un segundo edificio en el Consejo de Magistratura, están agrandando la estructura de manera espectacular. ¿Vos ves a Cambiemos que realmente va a ser una diferencia en achicar la estructura, hacerla eficiente y demás? ¿O va a seguir este toma y daca que al final se ponen de acuerdo en todo lo que sea incrementar el gasto y las complejidades, pero no se ponen de acuerdo en hacer las cosas bien, ¿no? Por lo menos es lo que vemos hasta ahora. Yo creo que el achicamiento del Estado, sobre todo la gente no da más, de regulaciones, de pedidos de papeles, aparte te vas al mismo Estado, a un lugar, a otra oficina, no tienen entre sí, o sea, entonces la simplificación, más allá del achicamiento necesario del Estado con un montón de estructuras, direcciones, institutos, y qué sé yo, la cantidad, esto hay que pensarlo en serio sin duda. Yo no sé si es Juntos por el Cambio como una bolsa de, de personas que son lo mismo. Me parece que hay muchas diferencias en Juntos por el Cambio, que las diferencias sí las hacen las personas que van a estar a cargo del Ministerio de Justicia, la Procuración General de la Nación no, porque el procurador es con las 2/3 de los miembros del Senado como se elige. Entonces hay instituciones que es muy importante saber a quién vas a poner a cargo, que saber que no entre en esa rosca o esa negociación donde cambian para no cambiar nada. Creo que han aprendido de la experiencia eso. Desde el punto de vista del manejo de la justicia, yo soy muy crítica, no porque haya existido esa mesa judicial que dicen para hacer qué, sino porque me parece que se perdió una oportunidad de ir mucho más a fondo, con un montón de magistrados que tenían serios cuestionamientos y que hay que pedirles que den un paso al costado, pero tenés que tener un ministro de justicia, no estás invadiendo la independencia. Si acá nos conocemos todos y todos hablan entre todos, o sea, es hora de los argentinos que quieren hacer las cosas bien. No sé si es la bolsa, me parece que hay muchas diferencias y que va a haber que ponerse de acuerdo en lineamientos importantes en distintas áreas. A mí me importa esta y obviamente estoy muy atenta mirando qué está pasando acá. A vos probablemente estés mirando los lineamientos desde el punto de vista económico, ¿no? Y qué es lo que van a hacer en esto. El programa famoso, si lo vamos a tener o no lo vamos a tener, no lo sé. Después va a haber que, si no, andar a los codazos con las cosas que verdaderamente hay que hacer. Me parece que para cambiar la Argentina, el problema que tenés, y por qué Juntos por el Cambio o no, son las mayorías en el Congreso, o sea, porque es un lío estar fuera de un bloque mayoritario donde vos puedas ir corriendo de última, dando las discusiones, exponiendo a las personas cuyas ideas se les terminó el tiempo. Porque si vos me preguntás estas ideas que obviamente ustedes representan también, que Ricardo representa, que José Luis, o sea, las ideas, les llegó el tiempo a estas ideas y a lo que se propone desde el punto de vista de la alternancia en el poder, funcionario público que en su vida sufrieron todas las regulaciones de todos los estados, se organizaron para pagar los impuestos, pagar la luz, pagar los sueldos. Entonces me parece que esto, alternancia en el poder, rendición de cuentas, se viene la hora, la gente está cansada de los trámites, de las trabas, entonces me parece que es la hora de esas ideas, y que ojalá sean muchos los que recepten esto, porque es la gente la que está pidiendo esto a esta altura, ¿no? Fíjate en el momento en el que estamos lo que está discutiendo la política. O sea, no, mi esposo estaba afuera que me preguntaba qué está pasando en la parte económica. Mira, esta semana no la estoy leyendo porque hay un lío en todo lo que a mí me importa, miro, analizo, que no sé qué medidas está tomando Sergio Massa, a quien obviamente como está dentro de un paquete de personas a las que yo no les creo, para mí tienen grandes problemas de integridad, y toda esta cuestión que a mí me preocupa tanto como para agarrar la senda de desarrollo. No sé si les está dando soluciones o no con el tema de las reservas, la baja de la inflación, los problemas reales que tienen es que no puede importar y entonces se está trabando toda la producción en la Argentina, ¿no? Esas variables tanto que impactan en la micro como en la macro Argentina.
qué sé yo, para mí hay mucho oportunismo, hay mucho, el interés no tiene que ver tanto con el destino en serio de la Argentina dentro de 10 años, sino como llegan el 2023 a las elecciones, y entonces todas las medidas que van a tomar tienden a arreglar con parches lo que ya no damos más. Entonces, no sé si es o no Juntos por el Cambio. Yo creo que hay que reducir a la mínima expresión toda influencia kirchnerista que puedan tener nuestros opositores. Y para eso hay que tener mucho cuidado y mucha estrategia en el armado electoral para no ser funcionales a lo que tenemos que derrotar primero. Bueno, ahí abriríamos toda una enorme cantidad de preguntas, ¿no? Pues se nos está terminando el tiempo. Pero una última pregunta, ¿vas a ser candidato el año próximo? No lo sé, viste, yo lo estoy acompañando mucho a Ricardo en su construcción. Me pegué a un hombre que me parece, viste, que tiene esto, coherencia. Yo con él puedo hablar de corrupción, de empresa, dar nombre, que nunca me frena, porque él no tiene ningún problema en este sentido. Y me encanta como líder, me gusta su capacidad, es un estadista, es un tipo que te habla de todo, tiene como solución para todo, y lo estoy Absolutamente. acompañando. Si se da o no se da que sea candidata a algo, no es lo que aspiro, no es lo que me desvela. Yo siento que bueno, también me gusta mucho esta pelea, tengo una hija que ya se fue, me gusta mucho este compromiso, pero si no fuera que tengo que ser candidata a algo porque, viste, llegó alguien que, no sé, arrastra más votos porque no sé qué, o que bueno, esas partes finales de las decisiones, no lo sé. Estoy muy contenta con este camino. Sí. Bueno, Eugenia, te agradezco muchísimo, la verdad que siempre es un placer charlar contigo. Yo creo que sí, que tenemos que hacer algo y que es la oportunidad de hacer un cambio en Argentina. A mí también, uno de mis hijos está afuera y uno siempre quiere que vuelvan en algún momento, ¿no? Por ahora que estén haciendo una carrera afuera siempre es importante, porque en mi caso mi hijo es músico, así es que imagínate que acá es muy difícil en ese tema. Pero va a haber una oportunidad enorme, así que te agradezco mucho lo que estás haciendo y muchas gracias por estar con nosotros acá en esta charla en Libertad y Progreso. Fue un verdadero placer poder conversar contigo. Bueno, muchas gracias a vos, Agustín. Gracias por la entrevista. Perdón que hablé mucho, me parece, pero como me apasiono y no me... No, Bueno, me encantó, buenísimo. espero que, Se nota la pasión y yo creo que eso también lo agradecemos todos. espero que haya sido útil, que me hayan entendido y bueno, a disposición para cuando quieran, a disposición de la Fundación. Buenísimo, muchas gracias. Un gran abrazo a todos los que nos están viendo. Gracias a todos. Hasta luego.